Otra herramienta más con la que cuenta Classroom es la que se encuentra en el botón Crear y se llama Tarea con cuestionario. Esta sirve principalmente para poder desarrollar algún examen o alguna evaluación más detallada del aprendizaje del alumno, y lo que nos abre principalmente es un formulario de Google en donde nosotros podemos desarrollar un cuestionario que se evalúa de manera automática y de esta manera poder obtener una calificación del alumno. Vamos a ver cómo se puede hacer. Primero, pues ponemos el título y las instrucciones precisas para el alumno. Una vez puestas las instrucciones, nos vamos directamente al formulario para elaborarlo. Lo que hacemos es darle clic aquí donde dice Blank Quiz y de esta manera poder ingresar al formulario, que nos aparecerá justamente en blanco. Aquí lo que podemos hacer es, incluso podemos cambiarle el nombre al cuestionario, podemos poner más indicaciones y en la parte de aquí abajo es donde podremos ver las preguntas que vamos a ir elaborando poco a poco. En la versión gratuita, que es en este caso, nos enlaza directamente las calificaciones con Classroom. Por ello es importante, sugerencia, que en la primera pregunta siempre indaguemos el nombre del alumno. Entonces vamos a hacerlo poco a poco. Primero, cambiamos el nombre del examen. Después, agregamos una descripción al examen o en su defecto, agregamos aquí las instrucciones que incluso ya habíamos puesto en la tarea. Esto con el fin de reforzar la información y que no haya duda por parte del alumno. Posteriormente, tenemos la opción para las preguntas. Tenemos diferentes tipos de preguntas. ¿Cuáles preguntas tenemos aquí? Si nos vamos a la opción de pregunta, vemos del lado derecho que encontramos los tipos de preguntas que podemos utilizar y vamos a observar cuáles son. Tenemos desde respuesta breve, párrafo, opción múltiple, casillas de verificación, lista desplegable, carga de archivos, escala lineal, cuadrícula de opción múltiple, cuadrícula de casilla de verificación, fecha y hora. Para poder llevar a cabo una evaluación, un examen, y que se califique de manera automática, las recomendables para poder aplicar solamente son estas tres: opción múltiple, casillas de verificación y lista desplegable. ¿Por qué las otras opciones no son viables? Cada una de estas, por ejemplo, respuesta breve, el alumno tendría que escribir alguna información o en el párrafo tendría que escribir un texto más extenso que obviamente el programa no podría calificarlo de manera eficiente. En la parte de respuesta breve, sí se podría, siempre y cuando como maestro contemplemos todas las opciones posibles de respuesta. Si a lo mejor es una pregunta, pues tenemos que considerar que la respuesta pueda ser en mayúsculas, en minúsculas, combinado, etcétera, por las posibles formas en que el alumno pueda escribirlo. Si no consideramos esta opción, yo sugiero no utilizarla a menos que contemplemos todas estas opciones de respuesta. Carga de archivos implica que el alumno tendrá que subir un documento y obviamente tengo yo que revisar ese documento. Escala lineal, pues es una escala Likert y que pues más bien sirve para estadísticas y no para evaluación. Cuadrícula de opción múltiple es lo mismo y verificación. Fecha y hora, bueno, estas podrían ser, pero no son evaluables, simple y sencillamente es para poder identificar el momento en que se está contestando el examen o si está implicando algún momento de temporal que nos pueda servir para poder identificar una evaluación. Entonces, las únicas que vamos a ocupar son opción múltiple, casillas de verificación y lista desplegable como formas de pregunta. Como les comenté, la primera sí vamos a hacerla, pero sin calificarla. Entonces vamos a utilizar la de opción breve, respuesta breve, y vamos a pedir aquí el nombre del alumno. Una vez puesto esto, podemos encontrar otras opciones que el maestro puede utilizar. Una, puede agregar una imagen, es decir, algo que ejemplifique lo que estamos aquí preguntando, un texto de respuesta breve, como algún ejemplo o alguna guía para lo que va a contestar el alumno. En la parte de abajo aparece la opción de clave de respuesta. Este es para poder agregar cuál es la respuesta correcta y se autocalifique con los puntos que consideremos. Este botón implica duplicar información, es decir, si yo lo presiono, inmediatamente me va a hacer una copia de la pregunta que encuentro aquí. Este botoncito ya lo conocen, es para borrar, y la opción de obligatorio. Esto significa que si yo lo dejo de esta manera sin poner el obligatorio, si el alumno en el momento de contestar el cuestionario se le olvida contestar esta pregunta, pues el examen se puede ir sin esta respuesta. Y esto ocasionaría que no tenga yo la información precisa. Para evitar que el alumno se le olvide alguna pregunta y conteste siempre todo el examen, sugiero siempre se presione este botón para que todas las preguntas se hagan obligatorias. Es decir, que al alumno nunca se le olvide contestar alguna pregunta.
Por último encontramos los 3 puntitos. Estos 3 puntitos van a variar de acuerdo a la pregunta, ¿sí? Del tipo de pregunta. Entonces, si ahorita le presiono, puedo encontrar la opción de descripción y tengo la de validación respuesta. Ya que tenemos la primera pregunta, tenemos que agregar una nueva. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos este pequeño botón que es agregar pregunta y con este podemos anexar una nueva. Entonces le ponemos este botón y automáticamente la primera pregunta se hace más pequeña y la segunda, de esta manera podemos empezar a generar nuestro cuestionario. Vamos a generar una primera pregunta. Una vez que escribo la pregunta, puedo indicar qué tipo de pregunta quiero hacer. En este caso, si nos damos cuenta, además debe de escoger una opción. Entonces vamos a utilizar la de opción múltiple, en donde este es para una sola opción. Y en la parte de abajo vamos a poner las posibles respuestas, o en este caso, la lista de números. Si observamos, al ir poniendo cada una de las opciones, nos encontramos enfrente con nuevamente ese simbolito, que ustedes recordarán, significa que podemos agregar una imagen, es decir, que la respuesta puede ser un texto o puede ser incluso una imagen. ¿Sale? Si en alguno de estos nos equivocamos y no lo necesitamos, con el simple hecho de ponerle X, se elimina la opción. Una vez que ya tenemos las opciones, vamos a irnos a la opción de clave de respuesta. Esta nos sirve para identificar cuál es la respuesta correcta a ella. Si aquí nos está diciendo de los siguientes números cuál es el número mayor, podemos observar que de todos estos el número mayor es este. Entonces lo marcamos y indicamos que esta es la respuesta correcta, esto es lo que debería de contestar el alumno. Y indicamos cuántos puntos va a valer esta pregunta. Se me ocurre ahorita ponerle 2 puntos. ¿Sale? Al momento de yo especificar esto, también tengo esta opción que dice agregar comentarios a la respuesta. Esta opción sirve para que cuando el alumno conteste y tenga la devolución de su examen, pueda tener aquí una retroalimentación. Yo le agrego, le pongo agregar comentarios y vean cómo me abre este cuadro en donde dice respuestas incorrectas o respuestas correctas. Es decir, si el alumno se equivocó, va a ponerle un mensaje del por qué está equivocado. Y de esta manera hacemos una retroalimentación al alumno de su error. Si el alumno tiene una respuesta correcta, también un mensaje, que puede ser también incluso por un link o un video, en donde se explique de manera más detallada cada uno de los procesos o respuestas. Esto queda a opción del maestro para hacer la retroalimentación. Para este ejemplo le he puesto si hay una respuesta incorrecta que revise el video en donde se identifican el número mayor y el número menor, que aquí lo está agregando. En caso de que su respuesta sea correcta, le acabo de poner que muy felicidades porque lo identificó de manera apropiada. Y le pongo guardar. Y de esta manera ya tengo las dos opciones. Si no me gustara alguna de ellas, automáticamente le pongo el botón de borrar. O si quiero cambiar alguna opción, le pongo la opción de editar y listo. Esto solamente aparecerá una vez que el alumno haya contestado el examen. Y le ponemos la opción de listo. Una vez que tengamos esto, ya está configurada nuestra opción y recuerden, debemos de ponerle obligatorio. Como ustedes recordarán, el botón de duplicar implica que yo voy a volver a utilizar esta misma fórmula. A lo mejor nada más cambio la pregunta y se me ocurre voy a hacerlo. Le pongo acá duplicar y nuevamente tengo la misma pregunta con los mismos datos y toda la misma información. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo único que a lo mejor voy a hacer es cambiar la pregunta. Y entonces voy a poner de los siguientes números cuál es el menor. Y la respuesta obviamente debe de cambiar. Y me voy a la opción de respuesta y quito la que yo había seleccionado en un inicio como la respuesta correcta y ahora cambio a esta que es la respuesta adecuada para esta pregunta. Y de igual manera vale 2 puntos. Entonces tengo, y digo, la forma de retroalimentar viene siendo la misma. Y aquí nada más cambiar que son números mayores. Y listo. Tenemos nuestra segunda pregunta. Así de fácil podemos tener dos preguntas rápidamente con los mismos datos y la misma información. Entonces la forma de poder ir generando cada una de las preguntas. Vamos a generar una nueva de otro formato. Al generar esta pregunta le estoy poniendo marca aquellos valores mayores a 19 y como estoy poniendo aquellos, estoy diciendo que hablo más de uno. Automáticamente el formulario lo reconoce y me dice debes de cambiar a casilla de verificación. ¿Qué significa casilla de verificación? Que pueden ser más de una respuesta. Entonces vemos cómo cambia la opción de circulito a cuadrado y entonces permite que el alumno pueda contestar más de una opción. Y ponemos las respuestas de igual manera como lo hicimos en la anterior. Ya que se encuentran las respuestas, nuevamente me voy a la clave de respuesta para
identificar cuál es la respuesta correcta, que en este caso vendría siendo 23 y 21. Entonces, en este caso marco dos respuestas correctas, que es lo que tendría que estar agregando el alumno, y marco el número de puntos que pueda obtener al contestar esta pregunta. En este caso voy a ponerle que vale 3 puntos. Y si quiero agregar comentarios lo hago, y si no, puedo dejarlo en blanco, no pasa absolutamente nada. Le pongo listo y recuerden, ponemos obligatoria la opción para que de esta manera tenga que poner obligatoriamente la respuesta. Voy a generar una última pregunta, pero en esta ocasión será de lista desplegable, que será la última opción para que se pueda calificar. Voy a poner la pregunta. Como pueden observar, en esta ocasión la pregunta está muy grande. Pueden dejarlo de esta manera y no hay ningún problema, o en su defecto pueden utilizar una herramienta extra que se encuentra de este lado y que dice agregar título o una descripción. Esta se puede poner antes de la pregunta y de esta manera ponemos el contexto y solamente aquí ponemos la pregunta. ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense bien, yo aquí selecciono todo el contexto, corto la información y agrego el título. Como pueden ver, aparece en la parte inferior de la pregunta. Yo la quiero mover, y acuérdense, con estos puntitos que aparecen en la parte de arriba, yo puedo mover las preguntas en el orden que yo quiera. Y en esta manera, pego aquí el texto, y entonces verán el texto antes de la pregunta. Y pongo las respuestas. Como en los casos anteriores, pongo cuál es la respuesta correcta, la marco, ya queda marcada, y marco cuántos puntos va a valer esta pregunta. En este caso, va a valer 3. Y listo, ya tengo un examen, no se nos olvide poner obligatorio, ya tengo un examen y si yo observo, aquí en la parte superior puedo encontrar que este examen vale 10 puntos. Entonces ya tengo toda la información para poder validar mi examen. Encontramos aquí algunos botones extras. El primero es para darle algún diseño a nuestro formulario. Si quiero cambiarlo de color, le doy clic acá y aquí puedo escoger algún otro color que a mí me agrade para presentar mi examen, ¿sale? Y esto es en cuanto al tema, esto es en cuanto al fondo. ¿Sí? Si lo quiero más claro, si lo quiero más oscuro, yo puedo decidirlo. Y si tengo alguna imagen específica para poner como encabezado, yo también lo puedo agregar. Bien, esto sirve justamente para personalizar un poco más nuestro examen y se vea más atractivo. Si quiero ver cómo quedó mi examen, le doy clic a este botón de este ojito y de esta manera yo puedo ver cómo es que se va a presentar mi examen y de esta manera el alumno lo va a poder percibir. Vean cómo aparecen las instrucciones, aparece el pedirle el nombre, las primeras opciones que son múltiples y es la misma pregunta, nada más que cambia la palabra menor o mayor, luego las opciones de poder seleccionar y el texto que les comenté, donde está la pregunta solamente, y, perdón, el contexto y la pregunta. Y el alumno podrá elegir aquí cuál es la respuesta correcta. Al término podrá enviarle. Como ven ahorita que acabo de seleccionar una, inmediatamente, como no la contesté, me dice esta pregunta es obligatoria y no va a dejar enviar el examen hasta que yo conteste esta pregunta. Y esto permite que el alumno no se equivoque. El siguiente botón es un engrane y como todos los engranes sirven para configurar en este caso. ¿Qué vamos a configurar? Aquí tenemos algunas opciones que cada uno de ustedes puede utilizar, como recopilar las direcciones de correo. Esto agregaría una pregunta extra en donde el alumno tendría que poner su correo electrónico y de esta manera validar su respuesta y puede enviarle una copia del mismo examen a su correo electrónico. Limitar a una persona implica que forzosamente tiene que hacerlo desde Google Classroom o desde su correo electrónico para poder contestar. Si lo hace desde otro lugar, no va a poder ingresar al examen. Y de igual manera, una vez que ingrese, ya le aparecerá como contestado y ya no podrá volverlo a hacer. Editar después de enviar, si es que permitimos que una vez terminado el examen, pueda él cambiar sus respuestas, tendremos la opción. Ver gráficas de resumen, si queremos que vea los resultados de todos sus compañeros o de toda la clase, lo podemos habilitar, si no, lo dejaremos en blanco. Presentación, si queremos que vaya avanzando una barra indicando cómo va el avance del alumno, esto es cuando tenemos diferentes partes del examen. El orden de las preguntas aleatorios, esto cuando lo manejamos por secciones podemos ir cambiando el orden de las preguntas y entonces a cada alumno le llegará de alguna manera un examen diferente, porque mientras para el alumno A sea la pregunta 1 dirá una cosa, para el alumno B la pregunta 1 dirá otra cosa. Y así, aunque sean las mismas preguntas, pero como están en desorden, permitirá que cada alumno sea un examen diferente. Mostrar vínculo para enviar otra respuesta, si le permito que terminando el examen vuelva a hacerlo, pues le habilito esta opción, si no de lo contrario la quitaría. Y por último, el mensaje de que ya terminó el examen. Este se puede dejar como aparece acá o puedo yo cambiarlo de manera personalizada. Por último, la parte de cuestionarios, que es aquí donde está habilitado para que se valide la calificación.
y dice convertir en cuestionario. Si yo lo quitara esta de convertir en cuestionario, el examen no se calificaría. Simple y sencillamente se hacen las preguntas y yo tendría que ir después reverificándolo. Pero en este caso, como lo vamos a hacer como cuestionario, hay que dejarlo marcado. Después dice mostrar calificación. Si yo quiero, si lo estoy haciendo de manera asíncrona, posiblemente cuando termine necesito que ver que el alumno vea qué calificación obtuvo. Esto puedo dejárselo habilitado. Si a lo mejor lo hago de manera asíncrona, es decir, que cada chico lo puede ir haciendo a su ritmo y a su momento, yo sugeriría que se habilite la opción de la calificación hasta después. ¿Esto por qué? Porque como una vez que le estemos dando en la entrega de calificación, el alumno podrá en un momento dado ver todas las respuestas correctas. Y si lo están haciendo de manera síncrona, a lo mejor un niño lo contesta y luego le pasa las respuestas al otro, ¿sí? Porque ya puede ver las respuestas correctas. Entonces, esto podríamos mantenerlo de preferencia hasta que se haga la revisión manual. Luego dice, las personas que responden pueden ver las preguntas con respuestas correctas, las respuestas correctas o las puntuaciones. En este caso solamente dejemos la puntuación para que pueda ver cuánto sacó, pero no va a ver ni cuáles son correctas ni cuáles son incorrectas. ¿Ok? Entonces le ponemos guardar y listo. Ya con eso tenemos guardada nuestra información de configuración de nuestro examen. Una vez que ya terminemos de configurarlo, como lo tenemos en Classroom, lo único que hago es cerrar la pestaña. No tengo que ponerle enviar, no tengo que ponerle otra cosa. Simplemente cierro la pestaña y ya estará mi examen dentro de esto. Si tengo la duda, pues simplemente lo presiono nuevamente y veremos que aparece el examen. Configuramos los puntos que estemos calificando, en este caso estamos calificando sobre 10, indicamos la fecha de entrega, indicamos el tema y ya sea que lo programemos o en ese momento lo estemos enviando a nuestros alumnos, le ponemos asignar. Y esta es la forma en que estaremos aplicando nuestros exámenes.